Mi nombre es Alejandro Herrera, tengo 38 años, y durante los últimos 15 años he sido analista financiero especializado en reestructuraciones corporativas. Desde mi pequeña oficina en el centro, manejo carteras de inversión por valor de más de 500 millones de dólares. Pero para mi familia, sigo siendo el primo pobre que no pudo seguir los pasos del abuelo en la empresa familiar. Constructora Herrera había sido el orgullo de la familia durante 3 generaciones. Mi abuelo la fundó en 1962, mi tío la expandió en los 80, y ahora mi primo Rodrigo, su hijo, la dirigía, directamente hacia la bancarrota. Todo comenzó hace 6 meses cuando mi tía Carmen me llamó llorando. Alejandro, necesitamos ayuda, su voz temblaba al teléfono. Rodrigo dice que no es nada grave, pero llegaron unos papeles del SAT. Hablan de embargo, de cerrar la empresa. Me recosté en mi silla de cuero, observando los múltiples monitores que mostraban los movimientos del mercado en tiempo real. Había estado siguiendo los problemas financieros de Constructora Herrera durante meses a través de mis contactos en el sector. ¿Cuánto deben, tía? No lo sé exactamente. Rodrigo maneja todo, pero escuché que mencionaba algo sobre $250,000. Suspiré. Había revisado los registros públicos de la empresa. Las deudas fiscales eran exactamente $247,800, pero había mucho más que eso. Préstamos vencidos, proveedores sin pagar, contratos incumplidos. La empresa que mi abuelo construyó con sus propias manos estaba siendo destrozada por la incompetencia de Rodrigo. Dile a Rodrigo que me llame, le dije finalmente. ¿Tú crees que puedas ayudar? Sé que tu trabajo no es como el de él, pero tal vez. Que me llame, tía. Rodrigo tardó 3 días en contactarme. Cuando finalmente lo hizo, su tono era el de siempre, condescendiente y lleno de desdén. Alejandro, mamá dice que quieres ayudar con nuestro pequeño problema fiscal. Pequeño problema. Miré los reportes financieros que había obtenido a través de mis contactos en el gobierno. Constructora Herrera tenía 30 días para pagar o enfrentaría la clausura definitiva. He revisado la situación, le dije manteniendo mi voz neutral. Puedo ayudar con las deudas fiscales. Rodrigo se rió. Alejandro, sabemos que te va bien con tus numeritos, pero estos son palabras mayores. Hablamos de $250,000. Si tan solo supiera. La semana anterior había cerrado la venta de una cartera de bonos que me había generado una ganancia personal de $1.8 millones. Pero nunca había sido de presumir. Puedo manejarlo, respondí simplemente. Hubo una pausa. ¿En serio? Bueno, si insistes en jugar al Salvador, aunque no entiendo por qué alguien como tú querría involucrarse en negocios reales. Esa frase me quedó grabada. Negocios reales. Como si manejar inversiones multimillonarias fuera un juego de niños. ¿Cuándo necesitas el dinero? Antes del viernes. ¿Estás seguro de que puedes conseguir tanto dinero? Lo tendré el jueves. El jueves por la mañana, me presenté en las oficinas de Constructora Herrera con un cheque certificado por $250,000. El edificio, un moderno complejo de oficinas que había sido el orgullo de mi abuelo, ahora mostraba signos de deterioro. La pintura se descascarillaba, varios ventanales tenían grietas, y el jardín frontal estaba descuidado. Alejandro, Rodrigo me recibió en la recepción, vestido con su traje italiano de diseñador. A pesar de la crisis financiera, seguía gastando como si nada hubiera cambiado. No pensé que realmente fueras a conseguir el dinero. Le extendí el cheque. 250,000, como prometí. Rodrigo tomó el cheque y lo examinó como si fuera falso. ¿De dónde sacaste tanto dinero? No me digas que pediste un préstamo. Mis ahorros. Mentí parcialmente. Era cierto que había usado mis fondos personales, pero Rodrigo no necesitaba saber que esa cantidad representaba menos del 5% de mi patrimonio líquido. Tus ahorros. Repitió Rodrigo con una sonrisa burlona. Alejandro, siempre has sido un misterio para la familia. Todo este tiempo pensamos que apenas la pasabas con tu trabajito de contador. Trabajito de contador. Si tan solo supiera que el mes anterior había asesorado a una empresa multinacional en una adquisición de $800 millones. Lo importante es que la empresa esté segura, dije. Por supuesto, por supuesto. Rodrigo guardó el cheque en su chaqueta. Oye, ya que estás aquí,
¿por qué no pasas a saludar al equipo? Estamos teniendo una pequeña reunión de socios para celebrar que superamos la crisis. Me condujo hacia la sala de juntas, donde ya estaban reunidos los otros miembros de la familia que tenían participación en la empresa. Mi tía Carmen, mi tío Roberto, y mis primos Diego y Fernanda. Todos con acciones minoritarias, pero Rodrigo controlaba el 35% como CEO. Miren quién nos acompaña, anunció Rodrigo con falsa alegría. Nuestro salvador familiar. Los saludos fueron cordiales pero distantes. Durante años, había sido el pariente raro que se había alejado de la tradición familiar de la construcción para perderse en el mundo de las finanzas. Alejandro, mi tía Carmen me abrazó con cariño genuino. No sabes cuánto agradecemos lo que hiciste. Sin ti, habríamos perdido todo lo que construyó papá. Es lo que habría querido el abuelo, respondí. Y era cierto. Mi abuelo siempre había creído en mantener unida a la familia, sin importar las diferencias. Bueno, interrumpió Rodrigo tomando asiento en la cabecera de la mesa. Ahora que estamos todos, tengo algunos anuncios importantes que hacer. Saqué mi teléfono y discretamente abrí la aplicación de mi corredor de bolsa. Durante los últimos 3 meses, había estado comprando en secreto las acciones de pequeños socios que querían salir de la empresa. Acciones que vendían baratas debido a los problemas financieros. El día anterior había cerrado la compra de las últimas acciones que necesitaba. Primero, continuó Rodrigo, quiero agradecer a nuestro querido primo por su generosa contribución. Gracias a él, Constructora Herrera está libre de deudas y lista para crecer. Aplausos moderados llenaron la sala. Sin embargo, Rodrigo hizo una pausa dramática. Creo que es momento de hacer algunos cambios importantes en la estructura de la empresa. Cambios que nos permitan proyectar la imagen profesional que merecemos. Algo en su tono me puso alerta. Miré a mi tía Carmen, quien parecía confundida. ¿Qué tipo de cambios, hijo?, preguntó. Rodrigo sonrió, pero había algo cruel en su expresión. Bueno, como CEO y accionista mayoritario, he decidido que necesitamos, digamos, limpiar nuestra imagen corporativa. Los clientes de alto nivel, los inversionistas potenciales, necesitan ver que somos una empresa seria, profesional. No entiendo, murmuró mi tío Roberto. Lo que quiero decir es que algunos miembros de la familia, aunque bien intencionados, simplemente no encajan con la nueva dirección de la empresa. Los ojos de Rodrigo se fijaron en mí. Me refiero específicamente a aquellos que no han demostrado tener el nivel empresarial necesario. El silencio se volvió tenso. Mi tía Carmen palideció. Rodrigo, ¿qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que, aunque agradezco la ayuda financiera de Alejandro, creo que su presencia en eventos corporativos, en juntas familiares relacionadas con la empresa, podría enviar el mensaje equivocado. Rodrigo se recostó en su silla, claramente disfrutando el momento. Los clientes podrían preguntarse por qué tenemos, digamos, parientes que no están a nuestro nivel profesional. Diego, mi primo menor, se removió incómodo en su silla. Rodrigo, Alejandro acaba de salvarnos de la bancarrota. Sí, y eso lo apreciamos, respondió Rodrigo con condescendencia. Pero salvar la empresa no lo convierte automáticamente en un empresario. Sigamos siendo realistas sobre las capacidades de cada quien. Sentí una furia fría crecer en mi pecho, pero mantuve mi expresión neutral. Había aprendido en mis años en las finanzas que las mejores venganzas se sirven con datos, no con emociones. Entonces, ¿qué propones exactamente?, pregunté con voz calmada. Rodrigo sonrió ampliamente. Propongo que Alejandro mantenga su distancia de las actividades oficiales de la empresa. Nada personal, primo, pero necesitamos mantener ciertos estándares. No queremos que los clientes piensen que cualquiera puede formar parte de Constructora Herrera. Mi tía Carmen se levantó indignada. Rodrigo, ¿cómo puedes decir eso después de lo que acaba de hacer por nosotros? Mamá, sé que es difícil de escuchar, pero alguien tiene que decir la verdad. Alejandro es un buen tipo, pero simplemente no está en nuestro nivel. Su pequeño negocio de contabilidad está muy bien para él, pero no podemos pretender que entiende el mundo de la construcción empresarial. Miré a Rodrigo mientras decía esto. Su arrogancia era casi cómica. Durante los últimos 5 años, había visto los reportes financieros de la empresa.
Los proyectos mal planificados, los sobrecostos constantes, las pérdidas que se acumulaban trimestre tras trimestre. ¿Estás seguro de eso?, pregunté suavemente. Por supuesto que estoy seguro. Mira, Alejandro, no hay nada malo con ser un contador de clase media. Alguien tiene que hacer esos trabajos. Pero Constructora Herrera está en otra liga. Interesante punto de vista. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi portafolio. ¿Y qué liga sería esa exactamente? Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Bueno, si vamos a hablar de niveles empresariales, tal vez deberíamos ser específicos. Deslicé mi dedo por la pantalla. Por ejemplo, ¿cuál fue el margen de ganancia de Constructora Herrera el año pasado? Eso es información confidencial, respondió Rodrigo, aunque pude ver un destello de pánico en sus ojos. Tienes razón, es confidencial. Pero está en los registros públicos. Menos 12%. La empresa perdió $2.8 millones el año pasado. El silencio en la sala era ensordecedor. Y este año, continué con voz tranquila, hasta el mes pasado, las pérdidas iban por 3.6 millones. Eso sin contar las deudas fiscales que acabo de pagar. ¿Cómo sabes esos números?, preguntó Fernanda, mi prima, con voz ahogada. Porque es mi trabajo saber esos números. Es mi trabajo analizar empresas, evaluar su viabilidad, determinar si vale la pena invertir en ellas. Me levanté lentamente de mi silla. De hecho, Rodrigo, tienes razón en algo. Constructora Herrera sí está en otra liga. Está en la liga de empresas que están a 6 meses de la bancarrota total. Eso es ridículo, espetó Rodrigo, pero su voz había perdido confianza. ¿Es ridículo? Revisemos los hechos. Caminé hacia la pizarra que estaba al fondo de la sala. El proyecto del centro comercial Las Palmas, presupuestado en 4 millones, costó 6.2 millones. El complejo residencial Vista Hermosa, 3 meses de retraso, multas por $800,000. El contrato gubernamental del hospital, cancelado por incumplimiento. Cada palabra caía como una piedra en agua quieta. Los rostros alrededor de la mesa mostraban shock creciente. Y eso, continué, es solo lo que está en registros públicos. No incluye los préstamos personales que ha sacado usando la empresa como garantía, o las cuentas por cobrar que llevan más de 6 meses vencidas. Rodrigo se puso de pie bruscamente. No tienes derecho a investigar mis asuntos. No son tus asuntos, Rodrigo. Son los asuntos de la empresa familiar. Y cuando me pidieron ayuda, hice lo que siempre hago, analicé completamente la situación. Mi tía Carmen me miró con ojos muy abiertos. Alejandro, ¿qué más descubriste? Volví a mi asiento y abrí mi portafolio en el teléfono. Descubrí que durante los últimos 3 años, varios accionistas minoritarios han estado vendiendo sus participaciones. Accionistas que perdieron la confianza en la administración actual. ¿Y?, preguntó Rodrigo, aunque su voz sonaba estrangulada. Y yo he estado comprando esas participaciones. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar. ¿Qué?, susurró mi tía Carmen. Abrí la carpeta digital en mi teléfono y proyecté la pantalla en el televisor de la sala de juntas. En los últimos 6 meses, he adquirido las participaciones de 8 accionistas menores. El ingeniero Martínez vendió su 3%. La viuda del socio fundador vendió su 4%. El fondo de pensiones vendió su 7%. Los números aparecían claramente en la pantalla. Rodrigo se había desplomado en su silla, su rostro del color de la ceniza. En total, continué con voz serena, he adquirido el 51% de las acciones de Constructora Herrera. Oficialmente, desde ayer por la tarde, soy el accionista mayoritario. La explosión de voces fue inmediata. Mi tía Carmen gritaba preguntas, Diego trataba de entender los números en la pantalla, Fernanda sollozaba, y mi tío Roberto se había quedado inmóvil con la boca abierta. Pero mi atención estaba en Rodrigo. Por primera vez en años, mi arrogante primo estaba completamente en silencio, mirando la pantalla como si estuviera viendo su propia lápida. ¿Cómo?, logró articular finalmente. ¿Cómo conseguí el dinero? ¿Cómo identifiqué a los vendedores? ¿Cómo mantuve las compras en secreto? Sonreí suavemente. Rodrigo,
Llevo 15 años haciendo esto profesionalmente. Manejo adquisiciones corporativas por cientos de millones de dólares. Comprar una pequeña constructora en problemas fue, relativamente sencillo. Pero el dinero, insistió. Esas acciones costaron 1.8 millones de dólares en total, completé. Más los 250,000 que pagué por las deudas fiscales. 2 millones en total. No tienes tanto dinero, murmuró Rodrigo como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Sonreí y cambié la pantalla de mi teléfono. Apareció mi portafolio de inversiones personal. Los números eran claros. 47.3 millones de dólares en activos líquidos. El silencio que siguió fue diferente. No era shock, era reverencia. Jesús, susurró Diego. Alejandro, eres multimillonario. Lo soy, confirmé simplemente. Y ahora, también soy el propietario mayoritario de Constructora Herrera. Rodrigo se levantó tambaleándose. Esto es imposible. Tiene que haber algún error legal, alguna formalidad. No hay ningún error. Cambié la pantalla una vez más, mostrando los documentos legales. Todas las transferencias fueron procesadas legalmente. Todos los documentos están en orden. La junta directiva será notificada oficialmente mañana por la mañana. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó mi tía Carmen con voz temblorosa. Miré alrededor de la mesa. Estos eran miembros de mi familia, personas que había amado toda mi vida. Pero también habían permitido que Rodrigo me humillara durante años. Primero, dije con voz clara, Rodrigo será removido como CEO, efectivo inmediatamente. No puedes hacer eso, gritó Rodrigo. Puedo y lo haré. Como accionista mayoritario, tengo el derecho legal de hacer cambios en la administración. Miré directamente a Rodrigo. Especialmente cuando la administración actual ha llevado la empresa al borde de la bancarrota. ¿Y luego qué?, preguntó Fernanda. Luego vamos a reestructurar completamente la empresa. Nuevos sistemas financieros, nueva administración, nuevos controles de calidad. Vamos a convertir a Constructora Herrera en lo que mi abuelo siempre soñó, una empresa próspera y respetada. Mi tía Carmen comenzó a llorar. ¿Vas a cerrar la empresa? Todo lo contrario, tía. La voy a salvar realmente. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al patio donde mi abuelo solía revisar los planos de sus proyectos. He estado estudiando el mercado de la construcción durante meses. Hay oportunidades enormes, pero se necesita administración profesional. ¿Y yo qué? La voz de Rodrigo era apenas un susurro. Me giré para mirarlo. Por primera vez en mi vida, mi primo, el niño dorado de la familia, el heredero del imperio, me miraba con respeto. Y con miedo. Tú, Rodrigo, vas a aprender lo que significa trabajar para alguien más. Si demuestras que puedes ser profesional, que puedes seguir instrucciones, tal vez puedas quedarte en la empresa. En un puesto junior. Un puesto junior, repitió como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Sí. Tal vez en el departamento de contabilidad. Después de todo, es importante entender los números básicos antes de administrar una empresa. La ironía no se le escapó a nadie en la sala. Durante los siguientes meses, la transformación fue dramática. Traje un equipo de administradores profesionales, implementé sistemas modernos de gestión de proyectos, y establecí controles financieros estrictos. Rodrigo, humillado pero sin opciones, aceptó un puesto como asistente en el departamento financiero. Verlo llegar todas las mañanas en transporte público, en lugar de su BMW, era un recordatorio constante de cómo habían cambiado las cosas. La empresa comenzó a mostrar ganancias por primera vez en 5 años. Los proyectos se completaban a tiempo y dentro del presupuesto. Los clientes empezaron a regresar. 6 meses después de aquella reunión, Constructora Herrera ganó el contrato más grande de su historia, un complejo residencial de lujo por 50 millones de dólares. En la fiesta de celebración, mi tía Carmen se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Tu abuelo estaría tan orgulloso, me dijo. No solo salvaste la empresa, la hiciste crecer más de lo que él jamás imaginó. Miré alrededor del salón. Empleados felices, socios confiados, una empresa próspera. Y en un rincón, Rodrigo sirviendo tragos como parte de sus nuevas responsabilidades de asistente administrativo.
¿Sabes qué es lo más irónico de todo, tía? ¿Qué, mijo? Rodrigo tenía razón en algo. Necesitábamos mantener ciertos estándares profesionales. Solo que estaba completamente equivocado sobre quien no los cumplía. Ahora, cuando la gente me pregunta qué hago para vivir, ya no oculto nada. Soy Alejandro Herrera, CEO de Constructora Herrera, administrador de un fondo de inversión de $50 millones, y el pariente pobre que resultó ser el más rico de toda la familia. A veces las mejores venganzas no requieren destruir a tus enemigos. A veces basta con mostrarles exactamente lo que perdieron cuando decidieron subestimarte.